algunos vacíos llamados poros, ¿sí? Entonces, los poros tienen que estar interconectados. Entonces, de nada serviría que nada más hubiera uno que otro hoyito si esos hoyitos no estuvieran conectados. Entonces, no, el fin o la finalidad de este tipo de concretos es que los espacios vacíos, los poros, se encuentren interconectados entre sí para que cuando llueva, el agua simplemente se vaya infiltrando a través de ellos y obviamente llegue a una zona de captación y posteriormente a una zona de infiltración hacia el terreno natural. Entonces, bueno, no me detengo tanto en este tipo en el contexto. Realmente creo que es bastante obvio que necesitamos pues una mayor cantidad de zonas permeables para que el agua que de la lluvia pues no solamente se escurra y llegue a los drenajes, ¿no? Se contamine, porque finalmente eso es lo que pasa. Llueve, se va hacia las alcantarillas, esas alcantarillas pues si son puramente pluviales, bueno, no pasa nada, se ocupa el agua, pero si son alcantarillas pues sanitarias, pues obviamente esta agua de lluvia se mezcla con todo, ¿no? Con todo el drenaje, lo cual evidentemente, bueno, hace que se contamine en lugar de aprovecharla. Entonces, bueno, lo que se busca básicamente con este tipo de soluciones es apoyar al medio ambiente, ¿no? En zonas donde antes habían árboles, donde antes habían parques y donde ahora a lo mejor se va a construir, bueno, tratar de evitar a manera de lo posible, pues que todo sea impermeable y que el agua pues simplemente se escurra, nada más. Más bien, tratar de que el ciclo del agua continúe y entonces esa agua que de por sí se iba a infiltrar, pues nosotros la apoyemos para que de alguna manera llegue allá abajo de todas maneras. Entonces, bueno, eso es lo que se busca, darle continuidad al ciclo del agua. Entonces, bueno, surge lo que es el llamado concreto permeable. Entonces, es un material que tiene una cierta estructura abierta, es decir, tiene poros, tiene vacíos. Se considera que tiene un revenimiento cero, aunque de alguna manera pues no aplica a hacerle esta prueba. Pero bueno, en caso de que se le hiciera, recuerden el conito de revenimiento, se hace la prueba y simplemente al quitar el cono quedaría el conito del material, o sea, es un revenimiento cero. No se escurre, por utilizar esa palabra, o sea, no se escurre como un concreto normal, o sea, no tiene, este, no es aguado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, contiene cemento, obviamente, un agregado grueso, grava, y finos de preferencia poco o nada, ¿no? Es decir, arenas y finos, nada. Básicamente solo grava, cemento y obviamente agua. Y evidentemente puede llevar aditivos, ¿no? Aditivo por si queremos retardarlo un poco o por si queremos que fragüe más rápido. O sea, finalmente son aditivos, ya son opcionales. Entonces, bueno, esto lo que provoca es que va a generar una pasta no tan aguada con algunos vacíos interconectados entre sí. Entonces, pues son vacíos que tienen 2 milímetros hasta 8 milímetros, o sea, son huequitos grandes y pues permiten el libre paso del agua. Eso es lo que se está buscando. Entonces, se mide el cierto contenido de vacíos, de 18 hasta 35% para que sea considerado un concreto permeable, y resistencias típicas de hasta 28 megapascales, o sea, unos 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado más o menos. Tiene una velocidad de drenaje, obviamente dependerá del tamaño del agregado que se esté colocando. Entonces, es como, por ejemplo, si coloco una cubeta, le pongo canicas, le hago unos hoyitos abajo de la cubeta y luego le echo agua, pues obviamente entre canica y canica hay mucho espacio, tiene una alta porosidad. El agua va a poder circular, o va más bien, no circular, va a poder abrirse camino entre esos poros que están interconectados y pues va a pasarlos, ¿no? O sea, va a tener un cierto camino, pues obviamente el agua se va a salir por los hoyitos de abajo de la cubeta. O sea, digo, es un ejemplo muy análogo, pero tal vez nos pudiera ayudar a entender un poquito de la permeabilidad. Ahora, ¿qué pasa si o sea, imagínense, le colocamos agua y se pasa súper rápido, ¿no? Tiene una alta porosidad. Ahora, ¿qué pasa si esas canicas las trituro? Igual las vuelvo a colocar en la cubeta, ahora trituradas, todo, obviamente al momento de romperlas, tengo diferentes partículas, ¿no? De diferentes tamaños, finos, gruesos, algunos angulosos, algunos difícilmente redondeados, pero bueno, de diferentes formas y tamaños.
Entonces, eso va a provocar que tengan un grado de acomodo ligeramente mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces cuando yo coloque agua, otra vez esa cubeta con ese material quebrado, lo que va a pasar es que el agua, pues, no va a circular tan rápido como el ejemplo anterior. Entonces, la permeabilidad va a ser menor. Depende del tamaño de las partículas y depende del acomodo que pudiesen tener entre ellas. ¿Sale? Entonces, a partir de ahí, pues, obviamente se podrá determinar una nueva velocidad de infiltración. ¿Sale? Entonces, bueno, este. Densidad de la mezcla, generalmente 81.730 litros por minuto por metro cuadrado. Bueno, eso en cuanto a su velocidad de drenaje, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es una mezcla que nos va a ayudar a que el agua se pueda infiltrar. Eso es lo que estamos buscando. Ciertamente, bueno, se entenderá por las diapositivas, pues tratan de mencionarnos todos los beneficios, ¿no? Pero bueno, también hay que hablar nosotros de lo que puede no ser un beneficio o lo que puede pasar, ¿no? Porque obviamente no todo es color de rosa, ¿no? Obviamente el que vende, pues dice que todo está bien. Pero bueno, dice aquí, aporta sostenibilidad. Ok, pues estamos ahí del lado del medio ambiente. Recrea el ciclo del agua. Más bien permite que el ciclo del agua continúe de una manera un poquito más natural, aunque, bueno, no es igual, pero bueno, similar. Favorece el paso del agua. Sí, obviamente por eso tiene los poros interconectados para que el agua pueda pueda pasar, perdón. Reduce el efecto isla-calor, es decir, que no genere tanto vapor al momento que está secando, porque todo el agua se va. Mitiga las inundaciones, evidentemente sí, aunque dependerá del grado de inundación, ¿no? Obviamente, si la inundación es muy alta, aunque ni siquiera tenga pavimento y esté la pura tierra, simplemente se va a inundar. Entonces, bueno, aquí hay que tomarlo con mucha precaución y medida, ¿no? Protege el equilibrio de los ecosistemas, tanto como proteger, no, tal vez más bien coadyuva en el hecho de permitir la infiltración, nada más. O sea, va a ser diferente que un concreto y va a ser diferente que una carpeta asfáltica, ¿sí? Siendo estos dos últimos prácticamente impermeables. Entonces el agua solamente se va a escurrir por la parte superior, redirigirla hacia zonas de captación y bueno, ya ahí ver qué se puede hacer con esa agua. Mucha de esta, pues algunas empresas la ponen o la tratan de mandar a pozos de infiltración. Se hacen un pozo, como un pozo de extracción de agua, pero al revés. Hacen un pozo, igual, ahora el agua se va por ahí y entonces se va infiltrando al subsuelo. Entonces, bueno, es algo así, ¿no? Es otra opción. Pero bueno, aquí lo que se busca es que en el pavimento pues no escurre el agua. Entonces, ¿eso en qué beneficio nos va a dar? Bueno, reduce el riesgo de encharcamientos y obviamente en zonas de alta velocidad pues va a evitar el acuaplaneo de los vehículos en el pavimento. Creo que ese punto ya lo tocamos, ¿no? Acuaplaneo, simplemente cuando, imagínense, vamos a una autopista, hay un estancamiento de agua, un charco grandote, un estancamiento, y vamos muy rápido, obviamente las llantas del vehículo se despegan del pavimento por la película de agua que hay. Entonces, eso puede provocar la pérdida de control y obviamente un accidente. Entonces, bueno, evitar en los pavimentos esas acumulaciones de agua superficial pues va a ayudar a tener menos accidentes, ¿no? Entonces, dice también aquí, disminuye costos asociados con la instalación del drenaje pluvial. Obviamente sí, ¿no? Porque ya la vamos a redirigir de otra manera. Y dice que no hay arrastre de contaminantes o basuras hacia las alcantarillas. Bueno, sí, pero depende, ¿no? También la cultura pues de las personas, realmente. Dice, impide la contaminación del agua de lluvia con el agua del alcantarillado sanitario. Sería lo mejor dividir un alcantarillado sanitario y un alcantarillado pluvial para que el agua se pueda aprovechar al máximo. Mejor aprovechamiento de la lluvia, obviamente, permite que el suelo retenga humedad por más tiempo. Sí, tal vez un poco, pero bueno, finalmente ayuda, ¿no? Es un apoyo nada más. Es un apoyo a que si vamos a pavimentar tengamos una superficie de rodadura rígida, pero de todas formas el agua se está infiltrando. O sea, estamos ayudando y estamos ayudándonos, ¿no? Vendría siendo de esa manera. Dice ayuda a disminuir el escurrimiento superficial. Sí, evidentemente esa es la idea. Se busca que no haya escurrimientos y que toda el agua que llueva pues se vaya por los poros y la redirijamos hacia otra, o sea, otra zona, ¿no? Porque finalmente sí se tiene que dirigir el agua.
No es nada más que llego, tiendo el concreto permeable, llueve y ya lo demás lo hace la naturaleza. No, más bien llueve y hay ciertas capas debajo de este pavimento, hay ciertas capas que pues van a ayudar a que esto vaya funcionando de una buena manera. Pero también está mucho en juego el proceso constructivo. De otra manera, pues puede no ser tan apto, ¿no? Puede no ser funcional. Dice, es de baja conductividad térmica, sí, por los vacíos y por su calor refleja la luz solar y artificial. Esto sí es cierto. Si les ha tocado manejar en carretera de concreto hidráulico y en carretera de carpeta asfáltica, obviamente es diferente la visibilidad, ¿no? Obviamente es distinta, este, tanto de noche como de día, ¿sale? De día, obviamente es un poquito más cómodo, tal vez manejar en carpeta asfáltica por el reflejo que tiene la luz solar en el pavimento. Entonces, posiblemente sea un poquito más cómodo, ¿no? Pero bueno, si estás manejando en concreto hidráulico, lo que va a pasar es que a lo mejor brilla mucho porque de todas formas es un tanto claro. Entonces puede llegar a lastimar un poco, ¿no? Entonces es una por otra realmente. Entonces, bueno, este pavimento pues obviamente es de concreto, entonces va a tender a reflejar pues menos, ¿no? Va a tender a reflejar, perdón, a reflejar más porque es más claro, ¿no? Entonces, bueno, este, simplemente son beneficios unos por otras. Se suele utilizar en estacionamientos, se suele utilizar en fraccionamientos, en zonas, como están viendo ahí, zonas donde están pues esas atracciones con agua. Y bueno, simplemente es tratar de redirigir el agua hacia un lugar que nos convenga. Ahora, ¿de qué está compuesto? Bueno, está compuesto de cemento, evidentemente, como el que proporciona la cohesión o la adherencia entre las partículas, agua, que va a ser la encargada de que el cemento tenga la reacción, y los agregados con una cierta granulometría que ciertamente favorezcan el tener vacíos. Vuelvo a lo mismo, aquí tratamos de evitar pues los agregados finos, entonces más bien solo agregados gruesos y obviamente generar una especie de masa que tenga espacios interconectados. Eso es lo que estamos generando o tratando de hacer. Datos técnicos, algunos, peso volumétrico, aquí está, lo pueden leer. Contenido de vacíos está relativamente alto, de 20 a 30%. Es suficiente. Finalmente da una buena porosidad. Resistencia a la compresión, veamos aquí dato interesante, de 120 a 300 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, de la resistencia a la compresión aparenta estar bien, ¿no? Pero una cosa es la compresión y otra cosa es el módulo de ruptura o la flexión. Entonces, bueno, aquí es importante de una vez ir aclarando. Una cosa es el concreto normal, el concreto que utilizamos para cimentaciones, para columnas, para traves, contra traves. Ese concreto de F''C, ¿sí? Con una resistencia a la compresión de 250, 350, 500, no sé, dependiendo obviamente el grado de lo que necesitemos. Entonces, una cosa es el concreto con resistencia a la compresión y otra es el concreto con resistencia a la flexión. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo utilizar un concreto normal en un pavimento que poner un concreto de tipo MR. MR es módulo de ruptura, es decir, se revisa a la flexión, porque los pavimentos así van a funcionar. Están trabajando a la flexión, que si bien es cierto, obviamente podemos muestrear en un cilindro y revisarlo a la compresión, sí, claro que se puede, pero el pavimento en sí, ahí afuera, donde los vehículos pesados están pasando y pasando y pasando, el pavimento cada vez que pasa un vehículo se pandea un poquito, ¿sí? O sea, se está pandeando. Entonces, eso es la flexión. Entonces, para diseñar pavimentos rígidos, como el de concreto, lo que buscamos es conocer el módulo de ruptura del concreto. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra con agregado de diferentes, o sea, de un tamaño un poco más grande. ¿Sale? Más grande que el concreto convencional. Entonces, lo que se busca es que aquí la flexión se la den también el agregado, no solamente el cemento que va a proporcionar la cohesión, no, sino que también el agregado. ¿De qué manera? Son más grandes, angulosas y provocan una mayor trabazón. Entonces, son diferentes. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, bueno,
muchas veces creo que allá afuera es normal decir, bueno, voy a hacer un concreto, un pavimento de concreto y pues traen concreto normal, realmente con una resistencia de F'200, 250 y pues creen que con eso va a funcionar bien. ¿Qué pasa después? Que el paso de muchos vehículos se agrieta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ese concreto estuvo diseñado a la compresión, no estuvo diseñado para que funcionara a la flexión, ¿sale? Entonces, bueno, tengámoslo ahí en cuenta para ese tipo de usos. Debe tener una cierta permeabilidad. Aquí menciona permeabilidad de 100 milímetros por minuto. Resistencia a la abrasión. Pues obviamente como son partículas más, no sueltas, pero partículas no tan unidas en el conglomerado, sino que son partículas, digámoslo así, pegadas, que van a tener unos vacíos. Pues obviamente la abrasión es menor que la de un concreto normal, ¿sale? Entonces, pues obviamente en ese aspecto sí gana el concreto normal, ¿sí? Y bueno, la prueba de revenimiento no es aplicable y si se llegara a hacer, lo que les comento, sería un revenimiento cero. No es necesario, ¿vale? Pero sí se puede hacer. Aquí algunas gráficas, peso volumétrico con agregado de andesita. Realmente no me voy a meter tanto en esto, más bien en los usos que le podemos dar. Y bueno, aquí resistencia a la compresión versus la permeabilidad. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahora, esta imagen podría ser interesante para entender cómo es la estructura de un pavimento de concreto y cómo es la estructura de un pavimento de concreto permeable. Entonces, los dos son de concreto, pero uno es permeable y el otro no. Entonces, lo que voy a encerrar aquí de este lado, un cuadrito rojo de este lado, bueno, pues es un concreto normal. Dale un pavimento. Ahí tenemos un pavimento MR42. Ojo que vean que ahí que en esos pavimentos no dicen, es un MR42 y te resiste 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No, porque lo que estamos midiendo solamente es el módulo de ruptura, ¿sí? La resistencia a la flexión. Entonces es diferente. Simplemente con que cumpla con el MR42 eso es suficiente para que el pavimento nos esté, digo, no en todos los casos, porque hay diferentes MR, pero bueno, para este caso de este ejemplo, fue suficiente, ¿no? Entonces, bueno, dice ahí un pavimento de concreto MR42 con un espesor de 12 centímetros, tiene una subbase, ¿sí? Subbase para concreto hidráulico, 20 centímetros, puede ser una base hidráulica, por ejemplo, ¿no? Una base hidráulica. Entonces vean lo cafecito, es terraplén terreno natural, una base hidráulica y concreto, MR42. Obviamente aquí el agua llueve y se escurre arriba en la superficie del pavimento. Obviamente deberá contar con una cierta pendiente, redirigirse hacia la zona de guarnición, bordillos, en el caso de una vialidad, bordillos y zonas de drenaje o zonas de captación y expulsión de agua. Pueden ser algunos pozos de absorción, pueden ser cunetas, pueden ser lavaderos. Finalmente, sacar el agua de ahí para no generar acuaplaneo y no generar accidentes. Ahora, del otro lado, podemos ver el concreto permeable. ¿Vale? Vean, la estructura es diferente. Se tiene un concreto permeable. Obviamente aquí se maneja un F'C, que bueno, también se tendría que manejar un módulo de ruptura. Aquí una base de grava, ¿sí? De 5 centímetros, están mencionando acá. No es una receta, ojo, no es una receta, solamente es un ejemplo. Una subbase de grava, aquí está, ¿sí? De unos 15 centímetros de espesor y aquí el relleno o el terraplén. Ahora vean lo siguiente, el agua llueve, ¿sí? Permea a través de este concreto, llega a esta zona, pues digámoslo así, de filtro, la grava, la atraviesa y llega a la zona de la base o subbase. Entonces, el agua se redirige hacia un pozo de absorción. Entonces vean cómo, pues, por ejemplo, aquí tenemos 12 centímetros y 20 serían 32 centímetros de la estructura del pavimento. Aquí tendríamos 12 más 5 serían 17, 17 más 15 serían 32, o sea, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay que tratar de entender que cada estructura de pavimento pues, funciona diferente. ¿Qué va a pasar si yo no pongo pozos de absorción? Todo el agua se va a empezar a acumular y va a hacer daños, ¿no? Necesito guiarla. Toda esta agua que se fue permeando, que fue atravesando las partículas del concreto permeable, del grava y de la subbase,
Bueno, pues necesito dirigirla hacia algún lado, porque aquí ya no va a escurrir arriba. Ya no va a escurrir y ya no voy a llevarla hacia lavaderos y cunetas, ¿no? Más bien, la necesito redirigir aquí abajo. Entonces, bueno, así, ahí sí tengamos mucho cuidado. Sale aquí ponen dimensiones de pozo de absorción, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es grande, obviamente. Y bueno, cada 10 metros, ¿no? Un pozo de absorción. Entonces, bueno, hay que checar también el costo y el beneficio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que estás obteniendo? Que todo el agua se va a infiltrar. Tal vez el costo hay que analizarlo para ver si nos conviene realmente el permeable o hacer el otro, pero ponerle tus obras hidráulicas adecuadas para que el agua no lo dañe y no dañe las construcciones aledañas. Entonces, bueno, hay que analizarlo, ¿no? No es, o sea, lo que voy es que no es la receta de todo, ¿no? Simplemente hay que analizar para que de acuerdo al proyecto, si se puede utilizar, adelante. Y si no, bueno, hay más opciones. Aquí, por ejemplo, vemos un perfil tipo. Ahí vemos los pozos de absorción cada 10 metros. Ahí están. Y bueno, vemos simplemente pues, la carpeta de concreto permeable, ¿sí? Y bueno, obviamente aquí está la base, una camita de grava, y bueno, simplemente se va de alguna manera guiando el agua, más que nada. Trata de guiarla, es lo que queremos. ¿Cuál es el proceso constructivo ya para ir terminando? Bueno, pues aquí están las herramientas para que ustedes lo vean. Rodillo compactador principal, obviamente vibra, de alguna manera vibra para irlo acomodando. Rodillo compactador manual, rodillo cortajuntas. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que el concreto se va a agrietar. Entonces, si ya sé que se va a agrietar, pues ayudémosle, ¿no? Ayudémosle para decirle, te vas a quebrar por acá. De otra manera, vas a hacer la grieta mal. Entonces, bueno, mejor te digo por dónde quiero que te grietes. Y si todo se hace con tiempo y bien, pues no va a haber problemas. Rastrillos para concreto, obviamente hay que irlo acomodando, o sea, las gravillas se tienen que ir extendiendo, se tienen que ir acomodando, y bueno, viene siendo así. Un pisón también para las zonas de las juntas o la zona de las orillas, se tiene que apisonar también. Una regla metálica, palas y bordeadoras en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, bueno, plástico también para evitar que tenga pérdida de agua y que tenga muchas grietas por contracción o simplemente que se dañe el concreto. Entonces, más bien que se cure, ¿no? O sea, que toda esa agua que va a empezar a desprender por evaporación, el mismo plástico no permita que se vaya, sino que la mantenga ahí para que esté humectando el propio concreto. Para eso son los plásticos que se le ponen al concreto. Entonces, bueno, aquí un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Obviamente la base granular deberá estar limpia y bueno, todo el proceso constructivo adecuado, ¿no? Es un ejemplo nada más, no son fotos mías, simplemente, insisto, estoy pasando lo que yo vi en algún momento en un curso y pues se los platico a ustedes, ¿no? Bueno, hacen mediciones, hacen todo, ¿no? Finalmente para que todo quede bien y pues vean, distribuir el concreto en el canalón y no pisar el concreto, entonces hay que tratar de no pisarlo. ¿Por qué? Si yo lo comprimo demasiado, voy a cerrar los hoyitos. Entonces, más bien yo necesito que esto quede con un cierto grado de acomodo, ¿sí? Con un cierto grado de acomodo para que, pues queden los poros y nos pueda servir. Vean aquí, se distribuye con el rodillo, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente se va distribuyendo para que vaya quedando parejito. Es lo que queremos. Una compactación, ahí faltó, compacción, dice compasión. Más bien es una compactación de bordes con pisón. Se tiene que ir haciendo también. Bueno, simplemente ir detallando, ¿no? Finalmente, pues lo que es el nylon arriba. Ahí está, ahí podemos ver cómo está haciendo la junta. Es decir, va marcando dónde se va a generar pues, el corte o dónde se va a generar la grieta controlada. Más que nada es eso, una grieta controlada. Bien, rodillo corta juntas. Finalmente un acabado final sobre el polietileno con el rodillo manual. Y bueno, pues ya quedó, ¿no? Entonces ahí lo que va a pasar es que simplemente va a empezar a fraguar y pues todo el agüita que vaya expulsando por evaporación
el lino plástico la va conteniendo y a su vez va aumentando el concreto que está ahí abajo, simplemente, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre lo que es el proceso constructivo, creo que es muy similar al de concreto, en cierto modo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda. No, Inge, ninguna. Bien, entonces, bueno, algunos tiempos, esto es de por sí, o sea, se tiene que respetar. Máximo, la permanencia de la olla en obra, 90 minutos desde que sale, no crean que son 90 minutos desde que llega, no, sino desde que sale pues de su centro, ¿no? De su centro de distribución. Entonces, bueno, algunas veces pueden colocar aditivos, o simplemente para retardar el fraguado o para acelerarlo. Entonces, bueno, y eso ya dependerá del proyecto, la distancia y lo que ustedes necesiten, ¿no? Este, pues cuidar, es una recomendación bastante sencilla, cuidar la acumulación de ollas en la obra. Obviamente no se trata de tener ahí 10 ollas para que las últimas ya no les dé tiempo ni siquiera a tirar. Más bien se tiene que programar en el momento que está terminando una, la otra ya esté lista y así nos vamos, ¿no? O sea, que vayan llegando continuamente, pero sin entorpecer todo. De otra manera, bueno, va a haber algo y seguramente pues va a haber un error en el proceso constructivo. ¿Vale? Luego, el tiempo entre descarga y el curado no debe ser mayor de 20 minutos. Entonces, se tiene que controlar también a la gente. La gente debe tener un ritmo de trabajo en el que, ¿sabes qué? Es este tiempo para que tú lo tires y lo acomodes. Y ya nos sigamos. De otra manera, bueno, se van entorpeciendo. ¿Sale? Y bueno, ¿dónde los podemos utilizar? Si bien es cierto que lo estamos viendo en la materia aquí de vías terrestres, porque se utiliza para algún tipo de pavimento. Entonces, se recomienda utilizar para pavimentos o estacionamientos de tránsito ligeros. ¿Sale? Pudiera ser a lo mejor un estacionamiento, no sé, por ejemplo, un estacionamiento de Sam's, un estacionamiento de Walmart, o sea, donde entran vehículos ligeros, donde no circulan vehículos de grandes dimensiones ni muy pesados, porque obviamente tienen una cierta resistencia a la flexión, pues menor que un concreto de tipo MR. Entonces hay que comprender eso, ¿no? Para vehículos pequeños, sin problema, pueden circular ahí. Vehículos más grandes requieren un diseño especial de otro tipo, ya sea con carpeta o ya sea con concreto hidráulico u otro tipo de pavimento, tal vez compuesto. Entonces, bueno, se puede utilizar en andadores, estacionamientos y zonas donde haya un tránsito ligero. ¿Sale? Por ejemplo, algunos pasillos también, andadores, banquetas, bueno, ahí no tiene un uso tan vehicular, pero bueno, sí se le puede dar ese uso también. O sea, finalmente es considerado una especie de pavimento, aunque esté en esas zonas, ¿no? Entonces, ahí lo que se busca es que obviamente cuando llueva, pues la mayor cantidad de agua que se pueda meter. Ahora, ¿cuál es uno de los contras? Aquí lo que no nos dicen es que algún momento se puede tapar, ¿sale? ¿Por qué? Pues obviamente en el medio ambiente hay polvo, partículas finas, ¿sí? Entonces imagínense también, si está una zona, por ejemplo, ahí de árboles, de andadores, pues las hojas de los árboles van a caer, si no se limpian, van a empezar a pudrirse y obviamente van a empezar a hacerse pues partículas más pequeñas. Esas partículas chiquitas pues se van a ir junto con el agua y van a rellenar o obstaculizar este, lo que son los parámetros, ¿no? Van a tratar de taparlos. Entonces, bueno, simplemente hay que utilizarlo para lo que es, ¿no? Nada más. Entonces sí tengan en cuenta que en algún momento se pueden tapar, ¿no? Entonces, bueno, calles en conjuntos habitacionales, fraccionamientos, simplemente en zonas de bajo tránsito o tránsito ligero. Pero bueno, ya tienen una opción más para el uso de ese tipo de pavimentos. No todo es concreto rígido. Cuando simplemente sí podemos ayudar un poquito al medio ambiente, también se puede utilizar ese tipo de concreto permeable, ¿no? Se puede utilizar. También en andadores y banquetas, más bien de parques, no se puede utilizar sin ningún problema. Insisto, donde haya un tránsito vehicular pequeño, ahí pueden ponerlo, ¿no? Zonas de ornato también y zonas de lavado de autos, por ejemplo. Igual, se tiene que redirigir el agua, pero bueno, sí sirve, ¿no? Instalaciones deportivas.
No sé si tengan alguna duda respecto a las diapositivas que acabamos de ver, al proceso constructivo o algo de lo que estamos platicando ahorita. No, y que todo claro. Bueno, entonces, si no hubiera dudas, nos estamos viendo por favor el día de mañana. Y bueno, pues que pasen una excelente noche. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Sí, Gracias. Hasta luego.